buenas noches, gracias por acompañarnos en esta mesa redonda en la que analizaremos a lo largo de la semana lo que ha sido el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica para los tres países miembros y también lo que se espera con la nueva administración de Donald Trump en el gobierno de los Estados Unidos. Quiero agradecer la participación en esta mesa de Deborah Reiner, economista de Action Economist, y durante 25 años fue economista en jefe de la American Chamber of Commerce. Gracias, Deborah. Denise Moreno Duqueni, muy conocida en esta frontera también, consejera del Centro de Estudios México-Estados Unidos. Gracias, Denise. Y el señor Juan Manuel Hernández Niebla, presidente de la Comisión de Desarrollo Democrático de la Coparmex en Baja California. Gracias. Buenas noches. Juan Manuel. Bueno, pues comenzamos con las damas, si te parece, Juan Manuel. Excelente. Débora, ¿qué ha sido el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica? ¿Para qué ha servido? Ha sido un gran éxito para todos los tres países que lo han firmado. Los economistas creen que realmente el libre comercio beneficia a todos. Es una teoría económica que muy bien aceptado, que todos benefician de un tratado de libre comercio porque permite que cada país se especialice en producir y vender lo que mejor hace. También crea un mercado mucho más grande. Para darles una idea, en vez de tener un mercado de $1,000 millones, tienes un mercado de 21 millones de dólares por la combinación de los PIB de los tres países. Entonces, ¿quién beneficia? Más que nadie, los consumidores, porque tenemos acceso a bienes y servicios a menores precios, que hubiera sido el caso sin el tratado. ¿Quién no beneficia? Porque siempre hay alguien que no. Pues depende. Algunos productores sí son beneficiarios porque pueden exportar a un mercado mucho más grande, vender más. Y otros productores, los cuales no son competitivos, pues pierden. Claro. Hace 24, 25 años pues era muy promisorio este Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, pero las condiciones han cambiado mucho en este cuarto de siglo. ¿Qué consideras que sean los factores que sean ahora más distintos de la economía de Norteamérica en ese momento a la economía actual? Pues, ¿qué ha cambiado? Yo creo que lo que es más diferente es la integración de producción que se ha dado entre los tres países. Ya no estamos hablando de productos hechos en un solo país, sino que hay una cadena de producción en lo cual parte se fabrica en México, parte se fabrica en los Estados Unidos, parte se fabrica en Canadá y con todo tienes una unidad hecho en Norteamérica, ¿no? Entonces, ¿qué se fabrica dónde? Depende de qué sector, qué producto y dónde es más beneficioso en términos de costos fabricar cada pieza, cada insumo que forma el producto final. De acuerdo. Denise, pues siempre cuando se sugiere que se deba modificar o revisar un acuerdo, pues genera algo de nerviosismo. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a perder? Pero bueno, creo yo que es natural que un acuerdo se revise, se analice y se restablezcan las bases. Bueno, especialmente ahora con 25 años, como dice, era la primera de una serie de tratados de libre comercio, que por ejemplo México ya tiene más tratados de libre comercio con más países que cualquier otro país. Muchos países desde el tiempo de TLC ha entrado en estos tipos de acuerdos y ha cambiado todo el sistema. Como dice Debra, ha cambiado el sistema y tenemos que tomar en cuenta que ha cambiado las economías desde los años hace 25 años. La cadena de producción es establecido. La idea que vamos a rechazarnos al punto de 1993 no es lógico ni es según la péndula de la economía de la historia. Pero la oportunidad de hacer algo que update, que dice en inglés, que hacerlo más corriente, porque piensa bien, 93, no estábamos tanto en telecomunicaciones, no tuvimos el mismo tipo de inversiones, de cambios, no estábamos hablando de cambio de clima, no estábamos hablando del tipo de mercado de energía que tenemos ahora, no estábamos en este punto. Entonces, cuando lo negociaron,
todo eso no estaba tomado en cuenta. Sí hay oportunidad de hacer algo, pues, para renovarlo en cierta forma, pero el problema por lo presente es que parece que el presidente Trump lo quiere rechazar, y eso es muy diferente de quitarse y de no tomar en cuenta estas posibilidades de mejorarlo. Pero si no lo enfrentas a México y a Canadá como los socios que somos, y dice, bueno, como socios, ¿cómo mejoramos la situación que ya tenemos mucho base? ¿Cómo lo mejoramos? Si no lo enfrentes con esta actitud, pues no sirve. Hay mucho miedo y temor en todas partes sobre la idea, porque no sabemos todavía qué ideas tiene, pero parece que pues el presidente todavía no está interesando los hechos de realidad, de que tenemos 5 millones de gente en los Estados Unidos que su trabajo está dependiente en el comercio con México. Y si disrumpas esta cadena, son más trabajos que vas a perder que vas a ganar. Y parece que todavía esta administración no se ha tomado en cuenta estos hechos. Ahora, lo que parece hasta el momento, salvo que cambie de un día para otro, es que quiere hacer acuerdos bilaterales, que no le gustan al señor Trump los acuerdos multilaterales, como el TPP, el Trans-Pacific, que de inmediato dijo no entramos. Y en el caso de Norteamérica, hacer un acuerdo bilateral con Canadá y otro con México podría ser una posibilidad. Bueno, todo lo del TLC empezó con acuerdo bilateral con Estados Unidos y Canadá. Y era después que entró a México dentro del grupo. Realmente para nosotros, a mí se me hace que esto no es lógico, porque la economía norteamericana es norteamericana. Y los 3 países ya están, como dice Débora, integrados. Y realmente no hace lógico hacer esto en nuestro caso. Sí. Y también no se puede hacer esto con Europa. Como Europa ya tiene su European Union, pues entonces ya no se puede cada país separado, y tampoco no nos merece Latinoamérica. Y mucho de las oportunidades para renovar y hacerlo más corriente el TLC estaban adentro del TPP. Mucho del trabajo en esto era para renovar, hacer más estricto temas de ambiente, de medio ambiente, de reglas de trabajo. Estas cosas eran parte del principio. Pues ya uno tiene mejor idea de cómo hacerlo y la puede enforzar y hacerlo más fuerte. Entonces, estos eran parte de la discusión en TPP, que México y Canadá están todavía en acuerdo. Hay oportunidades, pero claro, ¿quién lo toman? No todo está perdido. Juan Manuel, México, dice el señor Trump que México ha hecho pedazos a Estados Unidos, se ha aprovechado de este acuerdo comercial de Norteamérica, pero también México ha tenido sus pérdidas con este tratado. ¿Tú qué balance harías? Bueno, realmente un tratado de libre comercio, apenas tenemos que recordar, es apenas la segunda fase de los procesos de intercambio, de integración económica que pueden tener unos países, que como bien lo dice aquí la economista, nos combinan nuestras fuerzas y nuestras debilidades y nos hace una plataforma mucho más competitiva a nivel mundial. Creo que México, Estados Unidos se han visto beneficiados enormemente de lo que es el Tratado de Libre Comercio. Hablamos de que diariamente cruzan la frontera arriba de $1,000 millones de dólares. Si bien sabemos existe un déficit de aproximadamente $122 mil millones de dólares entre el intercambio de México y Estados Unidos, tenemos que recordar que México es la segunda plataforma de exportación más importante para Estados Unidos, en primera instancia, que de los $300 mil millones de dólares que le mandamos a Estados Unidos, 40% tienen una integración norteamericana, o sea, ya vienen preformados con una integración norteamericana, y que se generan 5 millones de empleos en Estados Unidos gracias al TLC. Hay un factor muy importante también, Fernando, que tenemos que recordar, que son las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Esa es la que está dictando las reglas del juego a nivel mundial. Estados Unidos y México son parte de la misma. Inclusive sabemos, y sé yo, de muchas empresas que ya ni siquiera están utilizando las reglas de origen del Tratado de Libre Comercio para exportar, sino que están utilizando las de la Organización Mundial de Comercio. Entonces creo que tenemos que contextualizar adecuadamente. A veces el inversionista se mueve en base a paranoias, se mueve en base a percepciones
Creo que el Tratado de Libre Comercio, como lo entendemos, no está muerto. Tenemos un marco protector más grande que es la Organización Mundial de Comercio. Y bueno, así como exportamos e importamos, Estados Unidos y México tienen una relación mucho más allá de acuerdos comerciales. Está el problema de la seguridad, llamándole narcotráfico y terrorismo. Está de igual manera la situación migratoria. Somos socios, estamos pegados uno al otro junto con Canadá y creo que aquí todavía hay mucho por escribirse. Por el sector agrícola de México no ha salido ganando en este acuerdo, no ha salido ganando. En un tratado de libre comercio, en un acuerdo comercial siempre va a haber ganadores y perdedores por la misma esencia de lo que son los tratados, donde estás combinando una vez más fortalezas y debilidades. Bueno, en este caso la parte débil dentro de este acuerdo pues fue la parte de la agricultura en México. El Rust Belt de Estados Unidos, que votó a favor de Trump, exporta, la mayoría de sus exportaciones vienen hacia México. Entonces, pues en esta posible eliminación o en esta posible reestructuración del Tratado de Libre Comercio, de igual manera habría ganadores y perdedores, como lo hubo cuando se inició. ¿Crees tú que esto que ya pues, ha mostrado el señor Trump con Carrier, con la empresa Carrier, con Ford, con Chevrolet y las advertencias que le ha hecho a otras armadoras orientales, puede afectar realmente la economía mexicana? Una golondrina no hace verano, Fernando. Yo creo que estos son casos aislados totalmente que estamos viendo. Desafortunadamente mandan el mensaje incorrecto a los mercados y bueno, los mercados una vez más se mueven por percepciones. Ahorita creo que el principal problema es esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar, ¿no? Las inversiones que ya estaban planeadas, recordando que las multinacionales siempre hacen sus procesos de planeación de 3 a 5 años, las inversiones que están sucediendo ahorita creo que no se van a detener, pero lo que sí te puedo garantizar es que todos los que planeaban invertir de 3 a 5 años en México, pues ahorita están esperándose a ver qué es lo que va a suceder con el TLC. Sí. Y con la China esperando en las... Exacto, tocándonos como observador hasta el momento. Bueno. Y no son únicamente los inversionistas extranjeros que están a la espera, ¿no? Porque la incertidumbre yo creo que dirías que es el enemigo más importante del empresario, ¿no? Los mexicanos tampoco van a hacer grandes inversiones, lo cual es decir que no van a importar tantos bienes de capital de los Estados Unidos hasta que sepan cómo va a ser su mercado, de qué tamaño y sobre qué reglas, abajo de qué reglas puede vender. Algo que es muy importante en el Tratado de Libre Comercio es que pone reglas, codifica cómo se ocurre el comercio, ¿no? Entonces, y también si hay disputas sobre, pues, no estás vendiendo justo, tienes a dónde puedes apelar. Entonces, si ves quién ha utilizado ese mecanismo de arbitración y de dispute settlement, son las compañías americanas, mucho más que las mexicanas. Entonces, yo creo que lo que sí estamos todos muy conscientes es que el comercio entre México y los Estados Unidos existe desde 1993. Las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos han triplicado de 100,000 millones de dólares anual a 300,000 millones. Las importaciones que hace México de los Estados Unidos, o decir, exportaciones americanas a México, han duplicado a 200,000 millones al año. Digo, eso es una realidad, no se echa para atrás. Bueno, según algunas cifras, se han creado 5 millones de empleos relacionados con el NAFTA en los Estados Unidos. Y aparte, otra parte que muchos no toman en cuenta es que ha fomentado inversión de cada país en el otro. Entonces, muchos de estos trabajos, precisamente en el Rust Belt, Republic Steel, Bimbo, la panadería de Bimbo, otros de esos, tienen empleados dentro de los Estados Unidos por la inversión que ellos, Cemex. Muchos de esos tienen compañías aquí adentro de los Estados Unidos dando empleo a los estadounidenses. Si quieren interrumpir la relación con México, como ha estado hablando Trump, toda esta gente que votaron por él van a estar sin trabajo por lo que los mexicanos invierten a su trabajo. No están tomando en cuenta todas las partes de la relación. Bueno, podríamos concluir en esta primera etapa, salvo lo que se comente en las otras partes de esta serie,
que revisar el Tratado de Libre Comercio es razonable, pero terminarlo no tiene sentido. Podríamos estar de acuerdo en eso. Es contra de la historia. Exactamente. Continuaremos a lo largo de esta y la próxima semana con esta mesa de análisis sobre el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica con los panelistas que han acompañado este programa especial. Volvemos. Continuamos esta noche con nuestra mesa de análisis del Tratado de Libre Comercio y la posibilidad, que es aparentemente inevitable, de que sea analizado y reformado, tal vez cancelado, no sabemos. Agradezco a nuestros panelistas que continúan aquí con nosotros. Estaba yo leyendo que el 85% de los empleos que se han perdido en Estados Unidos a raíz del Tratado de Libre Comercio en Norteamérica han sido por la automatización de los procesos productivos, no porque se hayan ido, que sí se han ido algunos empleos hasta a México, pero el argumento que esgrime el señor Trump es ese, que México se ha llevado los empleos y se lleva las ganancias. No. ¿Qué podrían decir al respecto? Bueno, muchas de las ganancias realmente van a compañías estadounidenses. Empezamos allá, que los estadounidenses, compañías de aquí, están invirtiendo en México. Y un análisis que tenemos dice que pues por cada trabajo en México hay trabajos aquí también. Por cada 10% que aumentan el trabajo en México con una compañía, también dan empleos aquí. Porque el ejemplo local que podemos dar es de una compañía que tenemos aquí en Vista, que es de biomedical devices, los aparatos biomédicos. Y empezó con unos 200, 500 empleados en cada lado. Ahora tiene 2,000 en cada lado. Cada vez que empezó a aumentar en México, aumentó también en los Estados Unidos. Hay trabajos que son, el tema que siempre reconocemos, ahora estamos codependientes económicamente, mucho más mejor, mucho más integrados que fuimos antes del 93. Realmente nunca se puede hacer el reloj para atrás. No sirve pensar que vamos a regresar a los 80s y vamos a estar produciendo refrigerators en California. Ahora estamos de Silicon Valley, estamos de biotécnico, estamos en otras formas. California, lo que vimos en la elección, por ejemplo, también y también hay aerospace ahora en Baja California, por lo que es todavía el aerospace de California. Otra vez estamos ya en producción juntos. Y lo que era faltado en la elección en mucha forma es que it's uneven, entre, como dice, en sectores no es igual en todos los sectores, tampoco ha sido igual en todas partes de los Estados Unidos. Y entonces California adaptó mucho mejor en esta economía, adaptó bien, estamos cerca tanto a México y a Canadá. Y entonces para nosotros cambiamos la forma de producción, cambiamos las cosas que producimos. Y esto fue por la economía, no nomás por México, ni por el TLC, sino por la economía, por la historia, por la tecnología, por lo que esto es la cambio de economía y adaptado dentro y bajo las reglas de TLC. En este clima, revivimos la economía. Y lo que faltó en